bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a recibir palabra del Señor. Muy bien, todos traen su espada. Amén. A ver, levante su espada. Eso es todo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a la palabra. Vamos al plato fuerte. Por ahí si pueden apagar sus celulares, por favor. El tema de hoy se llama ¿estás listo para el arrebatamiento de la iglesia? Ahorita hasta se nos va a quitar el frío. ¿Estás listo para el arrebatamiento de la iglesia? La mayoría de nosotros ya sabemos o tenemos una idea de qué es el arrebatamiento. El arrebatamiento viene una palabra, es de la palabra griega harpazo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a ser tomados, arrebatados violentamente, tomados violentamente, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Vamos a ir, nosotros con este tema no vamos a meternos muy profundo a la escatología, que es a los tiempos que vienen, ¿no? A los tiempos futuros, sino más que nada esto es una reflexión para cada uno de nosotros. Todos estamos aquí dentro, ¿no? De que debemos de reflexionar si sí estamos listos para el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque a mí de nada me sirve meterme en escatología, estudiar mucho los eventos futuros cuando en verdad no estoy listo para este suceso, ¿verdad? Porque el conocimiento no me cambia, el conocimiento no me transforma, sino la obediencia a la que yo tengo hacia Dios, a lo que yo hago para Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre desde un principio hemos platicado y hemos dicho, el cristianismo es una relación personal entre Dios y tú. Amén. Él sabe, Él conoce nuestro corazón, no lo podemos engañar a Él. Podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios jamás lo podemos engañar. Entonces, más que nada, este tema es para que nosotros reflexionemos, ¿verdad? Y sepamos si en verdad estamos listos o no, ¿verdad? Porque dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos va a venir, ¿no? Nadie sabe más que el Padre. Entonces, nosotros podemos estar confiados, ¿no? Decir, no, pues va a tardar, o los tiempos, o esto y lo otro. Pero acuérdense que para Dios el tiempo, Él trasciende el tiempo y el espacio. O sea, Él en cualquier momento dice, vámonos. Y si no ha venido, ¿saben por qué es? Por su misericordia. ¿Por qué? Porque Él está esperando todavía que a la gente se arrepienta. ¿Por qué? Porque si ahorita en este momento viniera, ¿cuánta gente se quedaría? Entonces la voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Él. Entonces por eso es que Él ahorita todavía no viene. Pero es por eso que les digo, tenemos que reflexionar, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia es la comunidad del pueblo redimido de Dios, todos los que verdaderamente confiaron solo en Cristo para su salvación. Esa es la iglesia, los que confiaron. Pero si yo estoy confiando en Dios, pues también tengo que obedecer a lo que me dice la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo estar con un pie dentro de la iglesia y con un pie en el mundo. O soy de Dios o soy del enemigo, ¿verdad? La palabra dice que ¿quiénes son los que son hijos del diablo? Pues todos los que mienten, todos los que se apartan de la verdad. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Vamos a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 44. Por favor. Mateo 24, del 42 al 44. 24. Mateo 24, del 42 al 44. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Aquí vean lo que nos dice, ¿no? Velad. ¿Qué quiere decir velad? Vigilad, estar atentos, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿O hay alguien aquí que sepa cuándo será? No, ¿verdad? Entonces dice, pero sabed esto, nos da un ejemplo, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa, ¿verdad? Si nosotros supiéramos en qué momento van a entrar a robar a nuestra casa, pues estaríamos atentos. Es un ejemplo que Él nos da. Después nos dice en el versículo 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Entonces aquí nos dice que tenemos que velar, estar atentos, no separarnos de la comunión que tenemos con Dios. Eso es lo malo, ¿no? Del cristiano, que se empieza a alejar sin darse cuenta. Poco a poco el enemigo lo va apartando de su intimidad con Dios. Y cuando él ve la oportunidad, ahí ataca y termina por separarte de la presencia de Dios. Amén. Entonces aquí Él nos dice, velad, hay que estar atentos, vigilar. Entonces, ¿por qué? Porque nadie va a saber el día, nadie va a saber la hora cuando venga por su iglesia, ¿verdad? Si ahorita yo digo, ¿quién se va a ir con el Señor? Pues todos, y gloria a Dios, ¿verdad? Nadie se quiere quedar, pero ¿qué estamos haciendo para no quedarnos si Él viene? Les digo, esto es reflexión. Vamos al libro de Lucas, capítulo 21, Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, 36. Amén. Dice así: velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Ahí nos da una clave. Si nosotros, la palabra de Dios se tiene que meditar. En el versículo anterior decía nada más velad. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a venir. Si a ti te fueran a robar tu casa, tú estarías atento, ¿no? Te dice velad, vigila. Aquí te dice velad, pues, en todo tiempo. ¿Cómo voy a velar? Orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Orando, ahí está la clave, orando. ¿Por qué? Desgraciadamente hay muchas personas que no oran, que no platican con Dios, que se acaba el día y el otro día y la semana, el mes, y muy poco tiempo oran. Entonces, ¿cómo vamos a estar velando? ¿Cómo vamos a estar vigilando si ni siquiera oramos? Por eso les digo que es muy importante la oración. ¿Qué es la oración? O sea, son temas básicos. ¿Qué es la oración? Una plática con Dios. Y si nos aburre hablar con Dios, ¿para qué queremos estar con Él? ¿Verdad? Entonces aquí nos da ese tip. Orando en todo tiempo. En todo tiempo nosotros tenemos que tener a Dios en nuestra mente. Estamos trabajando, ofrecerle nuestro trabajo, ¿verdad? Las actividades, cuales sean las que estemos haciendo, debemos ofrecérselas al Señor. ¿Por qué? Porque gracias a Él, aquí estamos, vivos, con salud, ¿verdad? Tribulaciones y luchas, saben que siempre vamos a tener, pero aquí estamos gracias a Él. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias a su misericordia nos permite abrir nuestros ojos a un nuevo día. Entonces, pues yo creo que si Él es la fuente de la vida, pues yo creo que se merece que pasemos un tiempo platicando con Él. De esa manera yo voy a estar velando, orando. Amén.
Ahora miren, vamos a primera carta a los Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Amén. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Aquí nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya murieron con Cristo, ¿verdad? Pero también hay gente que está dormida espiritualmente. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Hay gente que sí, que ya recibió a Cristo, en su corazón, pero no le sirve al Señor. Está cómodamente ahí en su casa, ¿verdad? Sin trabajar para Dios, le da pena hablar del Señor a otros. Muchas veces, ¿por qué? Porque estamos dormidos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos confiamos. El Señor tarda en venir. Pero aquí la palabra nos dice que va a ser de repente. Las señales, ¿cuáles son las señales? Habrá terremotos, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, ¿verdad? Y ya todas esas señales están. ¿Qué esperamos para ponernos a cuenta con Dios? ¿Qué esperamos? Entonces tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente que no tiene a Cristo en su corazón. Nosotros tenemos la esperanza de que al morir vamos allá con Cristo. Ya sabemos a dónde vamos al morir, pero hay gente que no tiene esperanza. Hay gente que todavía le sigue teniendo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde va a pasar su eternidad. O porque el alma ya sabe a dónde va, ¿verdad? Entonces, hay otros que no tienen esperanza. Es como dice, ¿no? Hay mucha gente que no cree en Dios y te cuestiona, ¿no? Y te dice, pues disfruta la vida, ¿no? La vida solamente es una, tú ve a fiestas, toma, celebra, haz esto, haz lo otro, ¿no? Pero, ¿y si sí viene Cristo? Si no, no pasa nada, no perdemos nada. Pero nosotros estamos luchando por estar bien delante de Dios, ¿verdad? Ellos piensan que no hay un juicio. Es más, ni siquiera conocen a Dios, ¿verdad? Porque si conocieran a Dios, pues trataran de hacer lo que Dios manda. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios, ser obedientes a la palabra del Señor. Porque si creemos, ahí viene si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sale? Aquí es la fe, el creer. Si creemos que Jesús murió, la muerte de Jesús, ¿cómo fue? ¿Cómo padeció él para llegar a la muerte en la cruz? Sufrió demasiado. Ayer que estábamos en las células con mi papá y decía, yo no me había puesto a pensar en eso, ¿no? En las películas, la pasión de Cristo es la que más se acerca. Pero mi papá decía, no, fue así. Todavía él estaba desnudo. La vergüenza.
el vituperio, dice la palabra. Desnudo completamente, y así se burlaban de él y lo golpearon y todo, pero él estaba completamente desnudo. Entonces, yo creo que Jesús murió, y como creo que Jesús murió, voy a seguir llevando mi vida como yo quiero, ¿no? En la fiesta y todo, ya después me arrepiento y ya soy salvo. No, hermanos, esto no es así. ¿Quién daría su vida en rescate por alguien malo? Nadie. ¿O quién daría a su hijo para que muriera por personas malas? Nadie. Mas Dios sí lo hizo, mas Jesús se ofreció a sí mismo. Pasó vergüenza, pasó dolor. Imaginen que cuando lo agarraron, él sudaba gotas de sangre. Y era un miedo extremo, un pánico extremo, porque él ya sabía lo que le iba a pasar. Entonces, aquí no nada más es de decir, creo y ya soy salvo. Cree, pero sé obediente. Sé obediente a lo que te dice la palabra. ¿Por qué? Pues a ti no te golpearon. A ti no te pusieron la corona de espinas. A ti no te clavaron en la cruz. A ti no te clavaron, ¿verdad? Y éramos los que merecíamos ese castigo. Nosotros merecíamos ese castigo, porque Él se mantuvo limpio y sin pecado. Pero les digo muchas veces, ¿qué es lo que desvía nuestra mirada de esto? Los afanes del mundo, las cosas del mundo. Eso es lo que nos desvía. Eso es lo que desvía la mirada de ese sufrimiento. Si ven ustedes en Isaías 53, lo titula, no vamos ahí, titula el siervo sufriente. El siervo. ¿Quién es un siervo? Alguien que sirve. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida. Y no le dieron un balazo y ya, se murió, no. Lo martirizaron. Se burlaron de él. Pero él, imagínense cuando dice, tengo sed, y le dan vinagre. Y nosotros nada más leemos aquí, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pues yo sí creo, pero sigo llevando la fiesta, ¿no? Sigo siendo la misma persona, sigo guardando rencor en mi corazón, sigo guardando odio en mi corazón, no perdono, miento, maldigo. No, esto no es así. Por eso les digo, es una reflexión. Este tema es una reflexión. ¿De qué me sirve tanto conocimiento de la palabra si no practico lo que leo o lo que sé? La palabra de Dios te limpia tus pensamientos, te hace sabio, pero siempre y cuando practiques lo que tú aprendes de la palabra de Dios. Entonces, aquí en el versículo 15 nos dice así, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, ¿no? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no vamos a pasar como ellos, no vamos a morir. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aquí fíjense, Él ya no viene como vino hace más de 2000 años. Él vino como un cordero, ahora viene con poder y autoridad, con voz de mando, con autoridad, y no cualquier autoridad, con voz de arcángel y con trompeta. ¿Han escuchado el shofar? ¿Cómo se escucha? Trompeta, con trompeta de Dios. Imagínense cómo va a venir, con qué autoridad va a venir y ¡pum! ¡Vámonos! Y los que se queden, los que ya sabían, porque sí van a saber qué está pasando. Después de eso, ¿qué viene? La gran tribulación. Tan solo cuando dice, y buscarán la muerte, pero no la hallarán. Imagínense todas las cosas que van a estar pasando, que van a preferir morir.
pero no van a encontrar la muerte. Entonces, aquí dice, Él viene con autoridad, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, tomados violentamente. ¡Pum! ¡Vámonos! Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es precioso, esto es glorioso. Estar para siempre con el Señor. Se acabó el sufrimiento, se acabó el llanto, el dolor, el clamor, la muerte. Ya estaremos en presencia del Señor. Entonces les digo, ¿es para qué? Para que reflexionemos si vale o no vale la pena seguir y obedecer a Cristo. ¿Por qué afanarnos a las cosas del mundo? ¿Por qué afanarnos a las cosas de aquí si lo hemos visto? Todos hemos acudido a un funeral. ¿Y alguien ha visto ahí atrás de la carroza un carro o una camioneta de mudanza? No, pues a ver, vamos a hacer, no, pues véndanme un terreno de tantos metros porque para que quepa mi cama, ¿no? Mi carro. No. O sea, Dios te va a bendecir, pero tú primero busca el reino de Dios. Y Él te va a ir guiando, y Él te va a ir dando lo que tú necesitas. Y si tú eres de las personas que ayudan, Él te va a dar más para que tú sigas ayudando a más gente. Amén. Porque no estás afanado, ¿verdad? No estás afanado a las cosas mundanas, sino estás haciendo tesoros arriba en el cielo. Porque cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, tú das sin esperar nada a cambio. Tú ayudas sin esperar nada a cambio. No murmuras, no criticas. ¿Por qué? Porque cada quien con Dios. Si aquel hermano, aquella hermana está mal, Dios que la bendiga, voy a orar por él, voy a orar por ella. ¿Verdad? Pero entonces, aquí les digo, vale la pena. ¿Por qué? Porque vas a estar toda la eternidad con Dios. No, pues que fallo en esto, fallo en lo otro, pues le clamo para que Él me cambie y me transforme a su imagen y semejanza. Clamarle a Dios. Que me dijeron, que me hicieron. Dios que lo bendiga todo, que se me resbale. Amén. ¿Para qué guardo cosas en mi corazón? ¿Para qué ensucio mi corazón? Tanto trabajo que nos cuesta limpiar. Y para que en un ratito otra vez o peor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Vamos a la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Amén. 51 y 52. Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Amén. Amén. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí, ¿qué nos dice el Señor? Que nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Todos seremos transformados. Porque este cuerpo es terrenal. Necesitamos un cuerpo celestial para vivir allá con Dios. Necesitamos un cuerpo nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, pestañeen, ¿cuánto se tarda? Así va a ser la venida de Jesús.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya sin pecado, sin maldad, y nosotros seremos transformados. Amén. Nosotros seremos transformados. Entonces es lo que les digo, esto es lo que pasará en el arrebatamiento. Primero, nadie sabe cuándo sucederá, solo Dios. Segundo, tenemos que orar, tener una comunión con Dios. Tercero, vamos a ser arrebatados. Y cuarto, seremos transformados. Eso es lo que vimos en los versículos que acabamos de leer. Ahora, si nosotros estamos listos para el arrebatamiento, tenemos que creer esto. Vamos al libro de Romanos capítulo 3, Romanos 3, 23 al 26. Romanos 3, del 23 al 26. Amén. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Aquí nos dice, primero, todos nos sabemos ese versículo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios. No podemos entrar a la gloria de Dios, ¿por qué? Porque somos pecadores. Pero ¿qué nos dice el versículo 24? Siendo justificados gratuitamente. ¿Se paga por el perdón de pecados? No se paga nada. Por acercarse a Dios no se paga nada, no se cobra. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, favor inmerecido, un favor que no merecíamos, pero Jesús dijo, yo muero por ellos. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él ya pagó el precio, Él ya nos redimió de nuestros pecados, Él ya pagó. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a su Hijo como pago. Yo ofrezco a mi único Hijo por el pago por todos los pecadores. Entonces dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué? Porque derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento para perdón de pecados se ofrecía un cordero. Degollaban el cordero y hasta que derramaba toda su sangre, era un holocausto para perdón de pecados, un sacrificio. Él derramó, dice, de la fe en su sangre. Cuando Cristo murió, derramó hasta la última gota de su sangre. Por eso se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, cuando derrama hasta la última gota de su sangre, por eso cuando le clavan la lanza en el costado, solamente salió agua, porque ya no había sangre. Ya la había derramado toda para perdón de pecados. Por eso la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, dice que Él, dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nosotros en otro tiempo éramos pecadores, éramos malos. Desde el momento que llegamos a Cristo Jesús, Él nos lavó y nos limpió. Y Él nos presenta limpios y justos delante del Padre. Delante de Dios estamos limpios por la sangre de Cristo. Por eso es que nosotros, dice, todos pecamos, todos seguimos pecando, todos seguimos haciendo cosas desagradables a los ojos de Dios.
Pero en nuestra comunión con Dios, diario pedimos perdón por nuestros pecados. Diario se tiene que pedir perdón a Dios por sus pecados. Porque decimos, el Espíritu redarguye. Pues sí, el Espíritu te muestra cuando estás cometiendo pecado. Si tú mientes, luego el Espíritu te dice, estás haciendo mal. Entonces luego uno debe decir, Señor, perdóname porque acabo de mentir. ¿Para qué guardo ese pecado? ¿Por qué? Porque ese pecado se puede hacer como una bola de nieve más grande y más grande y más grande hasta que ya no lo vas a poder detener. Entonces, aquí por eso es que Él derramó la sangre para los pecados, ya nos perdonó nuestros pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él justifica solo a los que tienen fe en Jesús, a los que creen en Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros somos pecadores, pero pedimos perdón diariamente, pero nosotros nos esforzamos por ya no practicar el pecado, ya no tenemos que practicarlo. Sí caemos, sí, pero ya no practicamos. Y no tenemos que dejar nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios. A eso es cuando es velar. Ahora, nosotros ahí ya empieza esto por medio de la fe. Todos somos malos y tenemos que creer que ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Sale? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces el enemigo trata de atacarte. ¿Cómo Dios te va a perdonar eso? ¿Cómo ya ahora ya te crees muy santo? ¿Cómo esto? O sea, estos son los dardos de fuego que Él manda a nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos quiere desanimar. De grupo mucha gente sí dice, no, pues es que ya hice esto, ya pequé otra vez, ya caí otra vez. Me es muy difícil portarme bien. Pero te tienes que esforzar y Él va a estar ahí lavándote, limpiándote. Pero ya no tomarlo como un fuego. Ya no pisotear la sangre de Cristo. Estar conscientes de que somos pecadores porque nuestra naturaleza es pecar. Pero tenemos que estar agradecidos con Él porque Él nos justifica. Él ya nos perdonó. Pero no porque Él ya haya sido bueno y nos haya perdonado, vamos a abusar de eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra que también Él te entrega tus pasiones y deseos. Si tú quieres seguir viviendo así adelante, no hay ningún problema. O sea, es por eso que si Dios no nos obliga a seguirlo. O sea, es lo mismo que pasa también aquí en la iglesia. Si alguien no quiere servir, no hay problema. Tú ven y escucha la palabra. No te vayas de la iglesia, no. Tú sigue adelante, tú sigue alimentándote espiritualmente. El Espíritu Santo es el que te va a ir guiando y el que te va a ir dirigiendo y el que te va a ir mostrando lo bueno y lo malo. Él es el mejor maestro. Lo único que tienes que hacer es no apartarte, no te apartes. Entonces, eso es lo que Él nos dice. Él ya nos redimió, ya nos justificó. Ahora miren, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 y 20. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 19, versículos 19 y 20. Amén. Fíjense bien. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Amén. Aquí que nos dice la palabra, versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme. Está firme el fundamento, lo que Él dice está firme. Es cuando decimos que Él es uno de los atributos de Dios, que Él es inmutable, Él no cambia. Él no puede cambiar lo que ya está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque Él no es como nosotros. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él te conoce, Él nos conoce. Si eres de Dios, Él te conoce. Si eres un hijo de Dios, Él lo sabe. Tienes el sello, tienes su sello.
El sello es el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tu vida no puede volver a ser la misma de antes, porque el Espíritu Santo ya está en ti y el Espíritu Santo te va a ir transformando si eres de Dios. Por eso dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Pues si yo soy del Señor, Él me conoce y Él sabe quién soy yo, sabe lo que yo pienso, sabe lo que tengo en mi corazón. Dice, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Apártese de la maldad, apártese del pecado. Es lo que nos dice la palabra. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si yo soy de Cristo, yo ya tengo el sello, yo ya no puedo seguir estando en la maldad o pensando cosas que no son. ¿Por qué? Porque ya tengo el Espíritu Santo. Tú recibes a Cristo en tu corazón como tu único Señor y Salvador. El Espíritu de Dios viene y mora dentro de ti. Tu vida ya no te pertenece. Ya le pertenece a Dios. ¿Qué? Cuando decimos nos rendimos ante ti, cuando se suben a asaltar en el camión, la combi, eso, este es un asalto. Levanten las manos. ¿Sí o no? Y con otras cosas, ¿no? Que no se pueden decir porque nos están grabando. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están rindiendo. Ustedes hacen a lo que dice Lázaro, que Dios los cubra a todos. ¿Verdad? Entonces, pero es un ejemplo. Lo mismo pasa con Dios. Si yo me rindo a Dios, yo voy a hacer su voluntad. Lo que Él me diga, yo lo voy a hacer porque me estoy rindiendo a Él. ¿Por qué? Porque yo no puedo entregar mi vida a Cristo y seguir haciendo lo que sea mi voluntad. Ya no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos malcriados, estamos mal educados. ¿Por qué? Porque la Biblia es un manual de vida y nosotros ¿hasta qué tiempo comenzamos a leer la Biblia? Imagínense todos los años que no leímos la Biblia, cómo estábamos educados. ¿Verdad? Entonces, ya cuando nosotros venimos a Cristo, ya le decimos, nos rendimos a ti, y aquí la Biblia nos aconseja, ¿no? Él conoce, Él sabe quiénes son de Él, pero ¿qué dice? Apártese de iniquidad, apártese de maldad y de pecado, ya apártate. Yo voy a trabajar en ti, pero tú apártate, tú esfuérzate por apartarte. Entonces, cuando tú ya empiezas a esforzarte, por eso es que yo les digo que nada es fácil. Para obtener algo es difícil. ¿Quieres un carro? Te va a costar. Una casa te va a costar. Por si los que estudian, los jóvenes o los que estudiaron tienen carrera o algo, no fue de la noche a la mañana, ya llegaron a donde están. Les costó trabajo llegar hasta ahí. ¿Pero qué fue? Esfuerzo. Entonces yo quiero ser salvo, yo quiero estar en la presencia de Dios, pues me tengo que esforzar, porque si no me esfuerzo, ¿cómo voy a llegar? ¿Verdad? Entonces eso es lo que yo tengo que hacer, esforzarme. Apártese de iniquidad. ¿Es fácil? No es fácil, seamos sinceros. No es fácil apartarte de la maldad, no es fácil apartarte del pecado, porque esa es nuestra naturaleza, inclinarnos hacia el mal. Pero si yo me esfuerzo y me agarro fuerte de la mano de Dios, Él me va a dar la fortaleza para vencer el pecado y vencer la maldad. Pero si yo no me alimento espiritualmente, pues estoy débil. Ahora viene esto. ¿Por qué te dice que te apartes de maldad y de pecado? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si nosotros invocamos el nombre de Cristo, pues tenemos que apartarnos del mal. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Es lo que decimos, y lo dice la palabra. ¿Tú de qué utensilio quieres ser? ¿Para uso vil o para uso honroso? Todos queremos ser para uso honroso. Sí, o sea, imagínate, vas a ser salvo, sí, gloria a Dios, pero que seas de los que pasa de panzazo.
Pues no. Así, yo sí, pero yo quiero ser un utensilio para uso vil. No, esa mentalidad la tienes que quitar de tu vida. Si Dios es tu Dios y Él hace todo bien y todo perfecto, tú también todo lo tienes que hacer bien para Él. Amén. Entonces, aquí te dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Si tú quieres ser para uso honroso, pues te tienes que vaciar de ti mismo, de tu soberbia, de tu orgullo, de tu egoísmo, de tu envidia, de tu falta de perdón, de tu amargura. Todo eso lo tienes que quitar de tu vida, el enojo, la ira, la contienda. Todo eso tienes que quitarlo para que Él te pueda usar. Él está dispuesto a usarte. Él te quiere levantar como un ministro, ¿verdad? Pero si nosotros no nos deshacemos de las cosas negativas que hay en nosotros, como los malos hábitos. Un ejemplo, la puntualidad. El culto comienza a las 11 de la mañana. ¿A qué horas llegamos? El culto empieza a las 11, pero hay cosas que hacer aquí. ¿A qué horas llegamos? Es un ejemplo, ¿eh? No estoy hablando a nadie. Simple y sencillamente, ¿saben por qué? Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo me empiezo a esforzar, ahí me voy a dar cuenta. No, pues ya no llego tan tarde, quiere decir que sí le estoy echando ganas. ¿Verdad? No, pues traigo mi Biblia, traigo actitud de servir, actitud de servicio. Y como les digo, no para nosotros, sino para el Rey. Si en un trabajo, cuando en un buen trabajo, encuentran un buen trabajo y dicen, no, pues yo tengo que llegar temprano. ¿Por qué? Porque si llego tarde, o tengo 2, 3 retardos, me van a regresar, y 3 faltas, me voy. Y no, pues no voy a perder ese trabajo, tengo que estar ahí. ¿No? Sea la empresa que sea, hay buenas empresas. Ahora imagínense trabajarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Que Él es el dueño de todo. Es un privilegio servirle a Dios. Amén, amén. Pero muchas veces no lo entendemos, no lo visualizamos. Le damos lo peor al Señor, le damos migajas a Dios. ¿Él nos da migajas? ¿Él nos da lo que le sobra? No, Él nos da lo mejor. Amén. Tanto fue que dice la palabra que Él formó al hombre del polvo de la tierra, lo formó con sus propias manos. Todas las demás cosas las formó por su palabra. Pero cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, nos formó con sus propias manos. Desde el vientre nos formó con sus manos. Entonces les digo, si Él nos da lo mejor, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo darle lo mejor a Él? Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro está en Dios, le vas a dar lo mejor a Dios. ¿Verdad? Amén. Entonces aquí les digo, nosotros decidimos para qué queremos, qué utensilio queremos ser, para uso vil o para uso honroso. Amén. Amén. Entonces, si estamos listos para el arrebatamiento, debemos saber esto. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Si estamos listos para irnos con el Señor, ya tenemos que saber esto. Del 9 al 11. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Estos, los de esta lista, no se van. No se van. Entonces, por eso les digo, ya tenemos que saber esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Nada impuro puede entrar al cielo. Nada impuro puede entrar. Nosotros, ¿por qué estamos limpios? Por la sangre del Cordero, por la sangre de Dios, de Jesús. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no cometas errores, no te equivoques. Ni los fornicarios. ¿Saben lo que es fornicar, no? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está una lista, porque hay varias listas en la Biblia, pero son iguales. Y esto erais algunos así éramos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si Él ya nos lavó, si Él ya nos limpió, ¿para qué nos volvemos a ensuciar? ¿Verdad? Dice la palabra que el perro vuelve a su vómito. Son palabras fuertes, pero es la verdad. Si Él ya te limpió, ya te purificó, ya te lavó, ¿para qué vuelves a lo mismo? Y si tú vuelves a lo mismo es por tu decisión, porque nadie te obliga. Nadie te obliga a hacer eso, sino que son tus propias decisiones las que te llevan ahí. ¿Por qué? Porque todas estas cosas nos separan de Dios. Él no quiere que nos perdamos, no es su voluntad. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, es que si Dios existiera no hubiera guerras, no hubiera sufrimiento, no esto. No, en las guerras, el sufrimiento, todo ocurre a causa del pecado del hombre. ¿Por qué se empeñan en ofender a Dios, en echarle la culpa a Dios? Si la culpa no es de Dios. Si no tan solo vean el ser humano, el planeta cómo está. ¿Y quién lo echa a perder? El hombre. Porque Dios todo lo que hace lo hace bien. Entonces, como siempre, echándole la culpa a alguien. Le echan la culpa a Dios. Es que Dios no permitiera esto, Dios no permitiera el otro. No, es que es el pecado del hombre. Por decir, es algo bien duro y bien fuerte, ¿no? Cuando hay violaciones a niños. Dice, es que ¿por qué permite Dios que los niños? No, es que Él no lo permite, sino que la mente retorcida del hombre hace que abuse del niño. No es Dios el culpable, sino es el mismo hombre que su mente está retorcida a causa del pecado, a causa de la maldad. Tú pecas, no pasa nada, pero sigues pecando, y tu mente está toda retorcida. Y si no, véanlo en lo que hay en el mundo. Hay gente que tiene mucho dinero y ya no les satisface estar con muchas mujeres, ya hasta hombres con hombres, hasta con animales. ¿Hasta dónde te lleva el pecado? Pero la gente dice, no pasa nada. No, sí pasa. Lo que no pasa es que no quieres ver cómo está el pecado en tu vida. ¿Por qué no te arrepientes y le pides perdón a Dios? Y Dios te va a limpiar y te va a purificar y te va a restaurar y va a lavar tus pensamientos, tu mente retorcida. Pero la gente, les digo, el mundo pues se va a lo más fácil. ¿Por qué? Porque no se quieren esforzar. No se quieren esforzar. Miren, vamos a Isaías 59, versículos del 1 al 4. Isaías 59, del 1 al 4. Amén. Dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír,
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Amén. Ahí vemos la maldad. Aquí dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Él está con su mano extendida para salvarnos. ¿De dónde nos sacó el Señor? Del fango, ¿sí o no? De lo más podrido del mundo. Extendió su mano y de ahí nos sacó a muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces Él dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él sigue escuchando cuando tú te arrepientes y pides perdón. Él está atento a escuchar, para escuchar tu arrepentimiento. Pero ¿qué pasa en el versículo 2? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado, la maldad. Eso es lo que nos separa de Dios. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Eso es lo que pasa. Por eso es que la gente no se salva. ¿Por qué? A causa del pecado. Porque no se quieren arrepentir. Quieren seguir viviendo así. Y sí les ha pasado, yo me imagino. Porque hay gente que uno le evangeliza, uno le habla de la palabra y no quieren. ¿Por qué? Porque no quieren renunciar al pecado. No quieren renunciar a la maldad. Quieren seguir haciendo lo malo. Por eso es de que la gente no cambia. Y más conforme vaya avanzando el tiempo, la gente menos, hasta los mismos que están dentro de la iglesia se van a ir apartando, que eso es la apostasía que ha de venir, cuando van renunciando a su fe, ¿verdad? Entonces nosotros, por eso es importante estar firmes en la palabra de Dios, estar firmes y conociendo lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. Estar atentos nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios se comunica con nosotros. Nada más que muchas veces no escuchamos, porque no le ponemos atención. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Amén. 5 del 17 al 21, amén. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. Aquí vamos a empezar, ¿no? Está bien bonito este versículo y todos lo decimos, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todos queremos promesas de Dios, ¿verdad? Pero aquí viene lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por fe el Señor nos ha hecho nuevos, por fe. Pero después vean, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Y todo esto proviene de Dios. Si Dios no te cambia, tú no puedes cambiar. Dios es el único que te puede transformar.
Dios es el único que puede hacerte una nueva persona, una nueva criatura. Nosotros no cambiamos porque nosotros tengamos el poder para cambiar, no podemos. Por eso nosotros no debemos de desanimarnos cuando le hablamos a nuestra familia y la familia no quiere. No hay que desanimarse, sino orar más por el familiar o la persona que queremos que venga al conocimiento de Dios, porque Él es el único que la puede cambiar. ¿Sale? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo nos reconcilió con Él. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Vean, esta es una bendición. No toma en cuenta tus pecados ya. Una vez que ya viniste a Cristo y le pediste perdón, Él ya no toma en cuenta tus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó que nosotros anunciemos la palabra para que otros se puedan reconciliar con Dios. Así como nosotros ya nos reconciliamos con Él, así nosotros compartirle a otras personas para que vengan a reconciliarse con Dios. Entonces dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Nuevamente dice al mundo, ¿verdad? No a algunas religiones sí y a otras no, sino al mundo. Él habla del mundo, de todos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es ser un embajador? Un embajador es un representante. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Por eso es bien importante el testimonio que nosotros damos. Eso es muy importante. Por eso dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, Dios te utiliza a ti para que tú le hables a otra gente. No eres tú el que le estás hablando, es el Espíritu Santo que está hablando a través de ti. Amén. Amén. Eso también es algo, es un privilegio que el Espíritu Santo te use. Por eso dice, os rogamos, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Verdad? Amén. Él, Jesús, no conoció pecado. Él se mantuvo toda su vida sin pecado. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues por medio de Él, nosotros hemos sido reconciliados. Por un hombre entró el pecado al mundo, Adán. Ahora Dios nos reconcilió por medio de Jesús. Amén. Entonces eso es lo bueno. Entonces nosotros ya somos nuevos. Pero ¿qué tenemos que hacer en eso? Ya que somos nuevas criaturas, pues ahora tratar de que la gente se reconcilie con Dios, que se arrepientan del pecado. Amén. Entonces somos representantes de Cristo aquí en la tierra. No eres cualquier persona. Tú eres un embajador de Cristo aquí en la tierra. No dejes que nadie te humille o te haga de menos. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Y más tú, porque tú eres un hijo de Dios y tú eres un embajador de Cristo aquí en la tierra. Entonces tú representas a Cristo. ¿Cómo tienes que vivir? ¿Qué testimonio tenemos que dar? Lo mejor que se pueda, ¿no? Amén. Para terminar, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 15. Con esto terminamos. 2 de Pedro 3, del 8 al 15. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 15, dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Aquí nos dice, ¿no? Les decía yo hace un momento, hay gente que se confía, hay gente que dice, pues ya se tardó Dios en venir, ya se tardó Jesús en regresar. Mientras me echo una cerveza, mientras me echo un bailongo, mientras me echo ahí una canita al aire y no pasa nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si llega? Y ya te quedaste. Entonces, mas, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para Él no hay tiempo, no existe el tiempo. Después nos dice, versículo 9, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Entonces el Señor no retarda su promesa, ya está escrito, Él ya lo sabe el día que Él va a venir, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno se pierda, que ninguno muera eternamente. Él no quiere que ninguno se vaya al infierno o al lago de fuego y azufre, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos se arrepientan. Arrepiéntete de tus pecados, conviértete a Cristo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, no te va a avisar, en el cual los cielos pasará con gran estruendo. ¿Qué tal luego cuando llueve fuerte y el cielo está tronando feo, no? La gente hasta se espanta. Imagínense, eso va a ser peor. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Alguien quiere saber cómo va a terminar el mundo? Con fuego. Va a llover fuego, va a caer fuego. Así como en Sodoma y Gomorra. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí te aconseja, ¿no? Va a terminar esto en fuego, mejor arrepiéntete, ven a Cristo. ¿Para qué? Pues para que tú no pases con todo eso. Tú anda en una manera santa y piadosa, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros eso esperamos, cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Amén. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. No tenemos que estar manchados de pecado y de contaminación, sino estar limpios y en paz, tranquilos. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué no ha venido ahorita? Porque quiere que la gente se arrepienta. Por eso, entonces dice, la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Aquí el que escribe esta carta es el apóstol Pedro, y también habla del apóstol Pablo, ¿no? Que él estaba en lo correcto, porque él había escrito en sus cartas, en sus epístolas. Entonces te digo, más que nada, este no es un estudio así de, el arrebatamiento y cómo, y los tiempos y esto, no, sino para una reflexión, para saber si ya estamos listos. Y si no estamos listos, yo te invito, hermano, a que nos pongamos a cuenta con Dios. Hoy es el momento de ponerse a cuenta con Dios para esperar su venida, para esperar ese arrebatamiento, ese rapto.
y nosotros no nos queremos saber cómo si es cierto que esta tierra y el cielo va a ser con fuego, ¿no? El fin del mundo, ¿verdad? Entonces eso es importante, que nosotros reflexionemos y sepamos y ser sinceros con Dios, con nadie más. Tú sé sincero con Dios, dile a Dios lo que a ti te duele, lo que tú sientes. ¿Sabes qué? Mira, es que no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta aquello, pero díselo a Él. ¿Para qué? Para que Él te limpie, Él te purifique, Él te restaure, Él sane tus heridas del alma. ¿Por qué? Porque el alma está dañada muchas veces. Y el único que te puede sanar el alma es Dios. Ya no cargues con cosas que no te pertenecen, ya no cargues con odio, con rencor, con amargura. Ya no, ya olvida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya eres una nueva criatura, ya leímos que Él ya nos reconcilió. Ya no te vuelvas a pelear con Dios. Dios no es el que te hace enojar, es el prójimo, es el hermano muchas veces. Y terminas enojándote con Dios, cuando Dios ni siquiera te ha hecho nada, ¿verdad? Entonces, les digo, todo se requiere de un esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé sincero con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Pues no puedo en esto, ayúdame, quiero cambiar, quiero que tú me quites esto. La palabra de Dios dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, ahí donde tú eres débil, ahí va a manifestarse el poder de Dios. Y Él te va a cambiar y Él te va a transformar. Amén. Pero pídelo con fe. Todo el que pide con fe se le dan las cosas, pero hay que creer. Al que cree todo le es posible. Amén. Cuando tú pides, tú ya estás recibiendo lo que estás pidiendo. Amén. Pero primero hay que empezar por nosotros mismos. Hazte un inventario a ti mismo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay dentro de tu corazón? Y pónselo a Dios en un altar. Señor, aquí está mi corazón. Amén. Él escudriña la mente y el corazón de los hombres, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. No quiero quedar bien con nadie. Yo voy a ti y tú dime qué es lo que tengo que quitar. Mira, yo me he dado cuenta que me enojo con facilidad, que las personas me caen gordas, que veo a los hermanos y hasta les quiero dar un cachetadón. Yo pensé que sí. Ser sincero con Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que decirle al Señor, ¿sabes qué? Mira, guardo esto en mi corazón, guardo esto, ayúdame a sacarlo, límpiame, purifícame, renuévame, restáurame, hazme conforme a tu voluntad. Imagínense Jesús, Él sabía todo, ¿no? Porque Él era Dios. Cuando Él sanaba a la gente, Él sabía que ni siquiera se iban a acercar a agradecerle, y aún así, Él sanaba. A los endemoniados, al endemoniado gadareno, lo mismo. Él sabía que no era la persona la que lo estaba agrediendo, sino los demonios que estaban en la persona. Y muchas veces así es, te enojas con la persona y no, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son tus enemigos, no la gente, no las personas. Entonces, te invito a que te pongas de pie. Vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso. Vamos a pedirle que Él nos prepare, para su venida, que Él nos hable, que Él nos diga, que Él nos muestre, que Él quite todo lo que no es agradable delante de sus ojos. Amén.